Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Alejandro Lezama Suárez y yo les hablaré acerca de un político muy importante de nuestra época antigua mexicana. Su nombre era Adolfo López Mateos. Fue un político, abogado y ocupó el puesto de presidente de la República de 1958 a 1964. Les daré algunos datos muy relevantes acerca de su vida y cómo esto lo fue desglosando de una manera pues equilibrada para que su nombre hasta el día de hoy sea de vital importancia. Adolfo López Mateos nació en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el 26 de mayo de 1910. Fueron sus padres el médico cirujano dentista Mariano Gerardo López Sánchez y la señora Elena Mateos Vega, autora del libro de poesía Corazón de Cristal. A los 5 años de edad falleció su padre y su madre le consiguió una beca para estudiar la primaria en el colegio francés. Cursó su secundaria en Toluca, al mismo tiempo que trabajaba como auxiliar de bibliotecario. Estudió el bachillerato en el Instituto Científico y Literario. Más tarde, la Universidad del Estado de México. Y para poder sostenerse, impartió los cursos de Historia Universal y de Literatura Iberoamericana en la Escuela Nacional de Maestros. Además, fue secretario particular del gobernador del Estado de México, Coronel Filiberto Gómez. En la Escuela Nacional Preparatoria de la capital del país, concluyó su bachillerato e ingresó a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional. En el movimiento estudiantil de la autonomía universitaria y en la campaña presidencial vasconcelista fue un activo militante. Al ganar las elecciones, el candidato del Partido Nacional Revolucionario, PNR, Pascual Ortiz Rubio, con el 93.55% de la votación, y obtener Vasconcelos solo el 5.32% de los votos. López Mateos temió por ser perseguido y salió del país. Tras unos meses de estancia en Guatemala, en donde radicaban sus familiares de apellido Macedo, regresó a México en 1930, se estableció en Tapachula, Chiapas. Ahí practicó el periodismo una vez que la represión había cesado. En 1930 decidió continuar su carrera de abogado en la Facultad de Jurisprudencia en la UNAM y se tituló con la tesis Delitos en contra de la economía nacional. Por ese tiempo, junto con su compañero de estudios, Roberto Atwood, fundó la Unión de Estudiantes Pro Obreros y Campesinos y dio gratuitamente clases nocturnas a personas de escasos recursos. En 1931 se relacionó con el exgobernador del Estado de México y presidente del PNR, Carlos Riva Palacio, de quien fue secretario particular. Más tarde, nombrado secretario general del comité del PNR en el Distrito Federal. Y en 1936 trabajó como coordinador de la Dirección de Educación Extraescolar y Estética de la Secretaría de Educación Pública. De 1936 a 1943 fue interventor del Estado Banco Nacional Obrero y de fomento en los talleres gráficos de la Nación. Tomó posesión como director del Instituto Científico y Literario del Estado de México el 3 de octubre de 1944. Entonces, era común ver al joven director caminar por las calles de Toluca, rodeado de alumnos y maestros.
Fue jefe de la campaña presidencial del candidato del PRI, Adolfo Ruiz Cortines, quien, al asumir la presidencia para el periodo 1952-1958, lo designó secretario del Trabajo y Previsión Social. En el Senado, López Mateos fue miembro de la Gran Comisión y de otras comisiones, como la de Instituciones de Moneda y Crédito, de Estudios Legislativos de Hacienda y de Relaciones Exteriores, lo que le permitió asistir a numerosas reuniones internacionales, inclusive pronunciar un discurso en la UNESCO. Simultáneamente, fue secretario general del Partido Revolucionario Institucional, PRI, entre 1951 y 1952, bajo la presidencia del general Rodolfo Sánchez Taboada, y de este cargo coordinó la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, con quien desarrolló desde entonces una estrecha amistad. En septiembre de 1951 sufrió la pérdida de su hermana Esperanza, traductora de Beethoven y activista cercana a Vicente Lombardo Toledano, que poco antes de su muerte participó en la huelga de los mineros de Nueva Rosita. López Mateos inició su campaña en Chetumal, Quintana Roo, el 7 de diciembre de 1957, con una gira por el sureste con el lema "Por un México mejor". En un ambiente de nula competitividad electoral, la gira concluyó el 15 de junio en Toluca, Estado de México, tras un recorrido de 37.775 kilómetros por diversos medios de transporte, mediante los consejos estatales de planeación que organizó el PRI. Se formuló un programa de gobierno que demandaba estabilidad y armonía política y unidad nacional para dar continuidad al modelo de desarrollo de la Revolución Mexicana. El 6 de julio de 1958 se efectuaron las elecciones federales, por primera vez con la participación de la mujer en los comicios presidenciales. Los resultados fueron López Mateos con el 90.43% contra el 0.13% de Luis Álvarez, del Partido Acción Nacional PAN. Otros candidatos no registrados solo obtuvieron el 0.13% de la votación. Al asumir la presidencia, Adolfo López Mateos, el 1 de diciembre de 1958, en el Palacio de Bellas Artes, el mundo pasaba por un periodo de relativa tranquilidad. En lo interno, el país podía ufanarse de su crecimiento económico y de su estabilidad política. Habían transcurrido casi 50 años desde el inicio de la Revolución Mexicana y los avances eran notables en la industrialización, en la creación de empleos bien remunerados y en materia de infraestructura. Se habían construido grandes obras de riego, electrificación y carreteras. Lo mismo había grandes avances en la educación, la salud, la seguridad social y la vivienda. Sin embargo, su posición de extrema izquierda no siempre fue avalada en los hechos, dado su rechazo a toda disidencia. Así, uno de los primeros problemas que tuvo que enfrentar en 1959, ya como presidente, fue la huelga de los ferrocarrileros. Si bien aceptó algunas de las demandas del sindicato, terminó aplicando la requisa a la empresa y encarcelando a los líderes bajo el cargo de disolución social, consignado en el artículo 145 del Código Penal, un delito creado durante la Segunda Guerra Mundial para castigar el sabotaje y la sedición. La huelga fue declarada inexistente e ilegal por las autoridades laborales. Fueron cesados miles de trabajadores y las instalaciones ferroviarias requisadas por el ejército. En San Luis Potosí
Tras unas elecciones violentas y fraudulentas, López Mateos ordenó al ejército la represión de la resistencia civil del candidato independiente a gobernador Salvador Nava, quien fue detenido y torturado en la Ciudad de México. El 4 de abril de 1962, el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara le otorgó el doctorado honoris causa. El 14 de mayo del referido año tuvo lugar la ceremonia de recepción del grado y posteriormente inauguró los nuevos edificios de las facultades de Derecho y de Medicina. En materia social, se erradicó la fiebre amarilla y la viruela, se produjo la vacuna contra la poliomielitis y se hizo obligatoria la vacunación oral de los recién nacidos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, extendió su cobertura y sus clínicas se establecieron a lo largo del territorio nacional. De igual modo, con la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, se mejoraron las condiciones de vida de la burocracia federal. En el campo económico, con la nacionalización de la industria eléctrica, López Mateos puso fin a las concesiones otorgadas a las empresas extranjeras, que afectaban la soberanía nacional y deformaban el desarrollo del país, pues solo el 44% de la población contaba con electricidad. En abril de 1960 se inició la compra de las acciones de las empresas que tenían a su cargo el suministro de energía eléctrica, con el compromiso de estas empresas de invertir en México el dinero que recibieran para evitar una excesiva exportación de divisas. El 21 de octubre del mismo año, López Mateos presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica. Así, al término del sexenio, la producción de energía eléctrica llegó a más de 5 millones de kilovatios, casi el doble de lo que se generaba antes de la nacionalización. En 1962, se decretó la integración de la industria automotriz, obligándola a incorporar un 60% de partes nacionales en los automotores producidos. En general, la producción industrial creció en 51.9%. En Pemex, la capacidad de refinación subió a 578,000 barriles diarios, 211,000 más que al iniciar el sexenio. La red de carreteras creció 20,137 kilómetros y las vías férreas se ampliaron 321 kilómetros. Las exportaciones aumentaron 32% y las importaciones en 9.8%, de modo que se redujo el saldo negativo de la balanza comercial. Además, se firmaron tratados comerciales con Grecia, Indonesia, Yugoslavia, Polonia, República Árabe Unida e Italia. En materia educativa, López Mateos emprendió el plan de 11 años para elevar el nivel de la educación y aumentar la distribución de desayunos gratuitos a los niños de primaria. Pero lo más trascendente fue la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito el 12 de febrero de 1959, para dar cumplimiento al artículo 3 de la Constitución que dispone la gratuidad de la educación. Además, López Mateos promulgó la primera ley de radio y de televisión que pretendía sujetar la radiodifusión a los intereses nacionales, más allá de servir de mero instrumento de la publicidad comercial y de lucrativo negocio para unos cuantos concesionarios.
El gobierno López Mateísta sostuvo una política internacional independiente de la pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fiel a estos principios, el 30 de enero de 1962, México fue el único país que se abstuvo de votar a favor de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, rechazó que se le impusieran sanciones económicas y conservó relaciones diplomáticas con el gobierno de Fidel Castro, a pesar de su apoyo a los revolucionarios de Cuba. López Mateos supo mantener excelentes relaciones con el gobierno norteamericano, y el 26 de junio de 1962 recibió la visita del presidente Kennedy, durante la cual ambos mandatarios decidieron poner fin a la disputa por la franja de 600 acres conocida como el Chamizal, la cual sería devuelta a México años más tarde, siendo ya presidente Gustavo Díaz Ordaz. El 8 de agosto de 1963 hizo pública la Declaración sobre la Desnuclearización de América Latina, a cuya firma invitó a los presidentes de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. Por medio de este instrumento, dichos mandatarios se comprometieron a evitar en sus respectivos países la fabricación, recepción y almacenamiento de armamento nuclear, así como la realización de pruebas nucleares con fines bélicos. Una vez concluido su periodo de gobierno, el 1 de julio de 1965, fue invitado por el presidente Díaz Ordaz a hacerse cargo del comité organizador de la Olimpiada, tarea que desempeñó hasta el 15 de julio de 1966, cuando se vio obligado a pedir una licencia por motivos de salud. Ya siendo expresidente, se casó con Angelina Gutiérrez Sadurní. Se dice que López Mateos se dio cuenta de sus males pocos días antes de rendir protesta como presidente ante el Congreso, cuando se sintió enfermo y tuvo que ser transportado en una camilla. Finalmente, le diagnosticaron 7 aneurismas cerebrales que gradualmente le hicieron perder el control de todo su cuerpo. A pesar de que fue operado en noviembre de 1965, el 31 de mayo de 1967 quedó inconsciente a causa de una hemorragia cerebral. Siguió viviendo más de 2 años en estado vegetativo. Y en la madrugada del 22 de septiembre de 1969, Adolfo López Mateos murió en la capital de la República de un paro cardíaco y respiratorio en su casa, en la que también vivió siendo presidente. Cabe aclarar que nunca ocupó Los Pinos. Para honrar su memoria, en 1994 fue inaugurado el museo que lleva su nombre en su tierra natal, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en donde también fue erigido un monumento para guardar sus restos. Para concluir, pues estos fueron los datos más importantes que se saben hasta el día de hoy de este icónico personaje. Adolfo López Mateos desempeñó muchas cosas y cargos políticos importantes, dado que anteriormente, como lo he mencionado, fue nuestro presidente y como tal también era un abogado de talla importante. Pues bueno, esto sería todo, profesor y compañeros. Me despido de ustedes y espero que el video haya sido de su agrado y sobre todo que lo hayan entendido y les haya aportado algo.